Bien, nuevamente buenas noches y bienvenidos a lo que es la tutoría de repaso número 2, ¿no? En este caso, o en este momento, mejor dicho, les voy a compartir lo que se ha previsto desarrollar en esta tutoría. Como ya se habrán dado cuenta en plataforma, se les apertura lo que es la tarea de investigación 1. Ya vamos a comenzar un poco revisándola para que ustedes tengan en mente lo que o en lo que va a consistir. Parte de la tutoría del día de ahora es que revisemos ¿no? Como algunos ejemplos de cómo se sumaban fracciones y cómo se encontraban lo que son las fracciones unitarias según los egipcios, ¿no? Entonces, en este caso vamos a dar lectura a lo que es la tarea para que ustedes tengan una idea de qué es lo que van a tener que hacer. Como saben, este es el trabajo de investigación número 1. La fecha de entrega está prevista para el 3 de octubre. Estamos hablando que hoy estamos a 23. Básicamente tienen toda la otra semana y 3 días de esta semana para poder comenzar a trabajar esta actividad. La hora de finalización o a más tardar la hora en que la pueden subir es las 11:59. Como ya les he dicho, de recomendación de mi parte, vayan trabajándola con tiempo para que el día de entrega pues no tengan mayor dificultad, ¿no? con la realización por cualquier imprevisto que se dé, ¿no? Ya sea por lluvias, se va el internet, etcétera, ¿no? El valor de trabajo en este caso tiene una ponderación del 10% del curso, ¿no? Y el propósito nos dice que con este proyecto se pretende que el estudiante de la carrera en enseñanza de las matemáticas dé sus primeros pasos en la investigación educativa. Por lo tanto, no se espera que el proyecto de investigación cumpla los requerimientos de un trabajo de investigación formal. Es decir, no se espera que cumpla con todos los requisitos o todos los requerimientos que debe tener una investigación rigurosa como tal, ¿no? Básicamente es que ustedes den sus primeros pasos en el ámbito de la investigación educativa, ¿no? O investigación directamente en el área de la educación. La temática en este caso son las fracciones egipcias. Y acá nos da una indicación general, dice investigar el método de fracciones egipcias, ¿no? Y resolver los ejercicios que se presentan. Bueno, el primer problema dice resolver los ejercicios que se presentan a continuación utilizando el método de fracciones unitarias. Este método lo vamos a revisar el día de ahora en la tutoría de repaso. Así es que si no les queda claro algo, por favor pregunten. La intención en este caso con la tutoría es darles una idea de cómo realizar estos procesos para que ustedes, además de la búsqueda que van a desarrollar, ya tengan ese conocimiento, ¿no? Es decir, puedan tenerlo más claro, ¿no? Con más claridad. Y nos da acá, perdón, una serie de fracciones que hay que convertirlas a fracciones unitarias. Para empezar, una fracción unitaria es aquella en la cual el numerador es la unidad, es decir, 1, ¿no? Entonces, es de convertir todas estas fracciones a fracciones en las cuales, o suma de fracciones equivalentes a las cuales todas tengan un 1 en el numerador, ¿no? Ya vamos a ver, como les menciono, cómo se hace este proceso. Y nos da en este caso 8 fracciones, las cuales hay que convertirlas a una fracción unitaria, ¿no? El segundo ejercicio, en base al método de fracciones unitarias, resolver las siguientes operaciones. Y aquí básicamente restar y sumar fracciones utilizando fracciones unitarias, que es el punto que van a ver o que hasta este punto de la tarea ya van a haber revisado en el punto 1, ¿no? Entonces, básicamente, va a ser aplicar el método para convertir estas fracciones en fracciones unitarias y luego realizar la suma como se realizaba o como la realizaban los egipcios. Esa parte de cómo se realizaba, aparte de que ustedes la pueden investigar, también vamos a tratar de desarrollarla en esta tutoría de repaso para que ustedes tengan esa claridad, ¿no? Ya tengan una idea de cómo se resuelven o cómo se suman o cómo se restan ese tipo de fracciones, ¿no? De ahí tenemos lo que es resolver por medio de fracciones unitarias las siguientes aplicaciones. Y ya eso ya básicamente son ejercicios de aplicación utilizando fracciones unitarias, ¿no? Es decir, lo que vimos en el punto 1 y 2, solo que aquí ya tenemos un planteamiento, ¿no? Por ejemplo, en el 1 dice un hombre camina 4,5 kilómetros el lunes, 8 2 tercios kilómetros el martes, 10 kilómetros el miércoles
y 5/8 kilómetros el jueves, ¿no? En este caso, básicamente para encontrar el total de los días, de lo recorrido en los 4 días, sería sumar estas fracciones que tenemos acá, ¿no? Entonces, básicamente este ejercicio se convierte en uno de los ejercicios o un ejercicio similar al que tenemos en el punto 2. Así que si ustedes son capaces de resolver el ejercicio que está planteado en el punto 2, no se espera que tengan mayor dificultad con el desarrollo de los ejercicios que están en el punto 3. También el ejercicio 2 del literal 3 también es uno de aplicación. Y nos hace unas preguntas, ¿no? Que estas preguntas se van a responder con base a la solución que ustedes hayan aportado en este ejercicio, ¿no? Entonces, si se fijan, básicamente el desarrollo de esta investigación viene siendo bastante práctico. Es decir, ustedes van a investigar, van a dar una pequeña reseña, ¿no? El cómo se suman fracciones egipcias, el cómo se convierten a fracciones unitarias, y posteriormente van a dar solución a los ejercicios que están planteados aquí. Es decir, no lleva de, digamos, mayor elaboración. Por eso es que arriba nos decía que no se le va o no se pretende que ustedes hagan un trabajo formal de investigación con todo lo que esto conlleva, ¿no? Sino más bien que la información que ustedes recaben de cómo, por ejemplo, cómo convertir fracciones unitarias y cómo sumar esas fracciones, restar fracciones con el método egipcio, lo puedan plasmar ahí y además de eso puedan solventar estos problemas. Entonces, no sé si hasta aquí vamos todo claro. Como les menciono, ya vamos a comenzar a revisar el material donde nos da una introducción a cómo se convierten a fracciones unitarias. Entonces, no sé si hasta aquí con lo de la tarea estamos claros. Sí, Lick, estamos claros. Perfecto. Bien, como les digo, si les surge alguna duda con respecto a lo que vamos a revisar ahorita, aclarémosla, no nos quedemos con ella, hágala saber para que así pues se le ayude de mejor forma, ¿no? Bien, el primer elemento que nos aparece aquí son los números fraccionarios, ¿no? Este documento en PDF yo se lo voy a enviar para que ustedes lo puedan revisar más detenidamente, ¿no? Y les sirva también para la solución de los problemas, ya que aquí aparecen una serie de ejemplos, ¿no? Ya esa teoría, bueno, ustedes la leen más detenidamente, creo que nos vamos a ir eh, directamente a lo importante, ¿no? En este caso nos habla de lo que son las fracciones egipcias, ¿no? ¿Qué Licenciado, son aquellas fracciones en la... disculpe, Hola, sí, antes de que vaya a sí, pasar sí, no toda hay la problema, explicación, yo tengo una duda. Digámoslo así, dígame. ¿qué tipo de letra vamos a usar para estos trabajos así? Si no está definido en las indicaciones, se utilizan lo que son las indicaciones generales, las que están en las orientaciones académicas. Creo que ahí les menciona Arial o Capital, creo. No la manejo porque cada orientación de cada materia trae digamos, unos lineamientos generales, pero creo que eso lo podemos encontrar en las orientaciones académicas. Buscamos el apartado de no recuerdo, pero es eh, con respecto a los formatos generales, si no se indican específicamente en la tarea, ahí aparece. Quiero ver acá si tengo acceso a, a las orientaciones, por acá creo que las tenía guardadas. Muy buenas noches, No, no. licenciado. Hola, sí, buenas noches. Con respecto a la Hola. pregunta de la compañera, es calibre. En las orientaciones Ah, académicas está calibre 2 interlineado 1.5. correcto. En las indicaciones de la tarea está. No, en las orientaciones académicas está la de formación Las general. orientaciones. Sí, sí. Ok. Gracias, Mario. Bien, entonces ese sería el tipo de formato. Cuando no les indiquen un formato específico, ya sea de documento, tipo de letra, interlineado, siempre váyanse a las orientaciones generales porque ahí se definen, porque cada asignatura, incluso algunas asignaturas cambian el tipo
de formato que se solicitan en los trabajos, ¿no? De forma general. Pero eso solo es cuando en las indicaciones no se les especifica, ya que si en la indicación se especifica, se les evalúa también el seguimiento de esa indicación. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Si no es el caso, pues pasamos, ¿no? Como lo que le mencionaba, las fracciones unitarias son llamadas unitarias debido a que en el numerador aparece lo que es el número 1 y en el denominador puede aparecer cualquier número que sea entero positivo mayor que 1. Es decir, puede ser un quinto, un sexto, un séptimo, etcétera, ¿no? Es decir, se llama unitaria porque el numerador en este caso siempre va a tener o debe de tener lo que es un número 1 y en el denominador puede ser cualquier otro número positivo, eso sí, garantizar que sea positivo mayor que 1, ¿no? Estas fracciones no eran vistas como un número entero, sino como una acción de reparto únicamente, ¿no? Bien, aquí nos habla un poco de la cultura egipcia y de cómo empezaban ellos a utilizar lo que eran estas fracciones unitarias. Ya eso lo pueden leer más detenidamente cuando les envíe el PDF. Nos da bastante información para que tengamos una noción de cómo es que se fue desarrollando y nos habla lo que es de la tabla de contenido que tenía el papiro de Ames, ¿no? En este caso es una traducción, ¿no? Que se ha hecho de ese papiro y tenemos aquí una descripción de qué contenía ese papiro, ¿no? Lo pueden revisar más detenidamente. Tenemos aquí la imagen del papiro. Bien, aquí comenzamos a ver lo que son lo de las fracciones, ¿no? Nos dice que en ese papiro se puede ver que los egipcios ya manejaban el concepto de fracción. No obstante, extrañamente, empleaban y operaban únicamente fracciones unitarias, es decir, las fracciones, como les mencionaba, que tienen el numerador, el número 1, y en el denominador cualquier otro número, positivo mayor que 1, a excepción de la fracción 2/3, es decir, la fracción 2/3 era la excepción del resto de fracciones, que estas la operaban así como está acá, sin convertirla a una fracción unitaria, ¿no? Para representar la fracción unitaria, los egipcios utilizaron símbolos en forma de óvalos para representar lo que era la unidad. Recordemos que como es una fracción unitaria, el 1 siempre está arriba, quiere decir que la fracción siempre va a tener un óvalo en el numerador, como se muestra en la ilustración. Vamos a ver la ilustración. Y acá tenemos, si se fijan acá, el óvalo me está representando el número 1 del numerador y las 3 líneas de abajo me está representando el 3, ¿no? Y pues aquí estoy formando la fracción 1/3, o dicho de otra forma, para ellos esta simbología era para representar fracciones unitarias. Pueden tener este símbolo que se asemeja al de intercepción, que representaba el 10, este otro símbolo como colochito que representaba el 1000, etcétera, ¿no? Y así el óvalo sobre 2 de 10 son 20 y le agrego una rayita, sería 21 y me queda un 21avo, ¿no? Y así podemos ver cómo se representa un quinto y cómo se representa esta otra fracción de acá, ¿no? Como este vale 100 y este es 2, aquí tenemos 102 en el denominador. Creo que está bastante simple hasta este punto el cómo representar las fracciones, pero imaginémonos tratar de operar fracciones, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar o dividir, utilizando fracciones de este tipo. Sería, o esta simbología sería bastante complicado, ¿no? O bastante tedioso de estar realizando, ¿no? Bueno, en la lectura vamos hasta acá, ¿no? Identificando cómo ellos representaban lo que eran las fracciones. Y un óvalo con un arco entrelazado para representar la fracción de 2/3, ¿no? Los símbolos eran escritos de derecha a izquierda, no posicional, sino aditivo, es decir, no importa la posición en la que aparecen, sino que se suman, ¿no? Como podíamos ver acá, esta misma fracción la podemos escribir diferente. Por ejemplo, puede que ponga primero la rayita y después ponga los dos de estos símbolos acá y no importaría el orden porque no tenía un orden definido, sino que lo que importaba era sumar los valores que tenía esa simbología. Por ejemplo, acá teníamos 10 más 10 más 1
que nos da lo que es 21 del denominador. Eso es bastante importante que lo notemos, ¿no? Que nos dice no importaba de izquierda a derecha la posición, sino el hecho de sumar las equivalencias, ¿no?, de cada una de esas figuras. También se aprecia en el papiro que la forma de operar las fracciones era aditiva, es decir, bajo la suma, aunque se desarrollaban ejercicios de multiplicación a partir de duplicaciones y mediaciones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, como les mencionaba, esto que estamos viendo acá básicamente es la simbología. En este caso, bueno, aquí debe de haber un error con respecto a la primera fracción, ya que tendría que ser un óvalo y 2 líneas en la parte de abajo, ¿no? No sé por qué aparece así. La única que era diferente a ese tipo de notación, decíamos, era 2/3, que era un óvalo y la mitad de ese símbolo cortándolo a la mitad, ¿no? No sé si hasta aquí hay dudas o va quedando todo claro. Por favor, si hay alguna duda, pues me detienen y lo reexplicamos o lo platicamos, mejor dicho. Si no, pues vamos a ir continuando, ¿no? Y aquí aparece lo que son los nombres, ¿no? Por ejemplo, acá veíamos la figura de 10, así era 20, y aquí nos aparece el nombre, ¿no? Por ejemplo, 30 era Mava, y así nos aparecen los nombres y la simbología desde el número, bueno, desde el 1 hasta el 9, y de ahí nos aparecen de 10 en 10 hasta el 100, y de ahí aparece 10.000, de ahí aparece 100.000, y de ahí pues aparece lo que es el valor de 1.000.000, ¿no?, que era esta figura de acá. Creo que estas figuritas las vimos en la tutoría 1, ¿no? Creo que aparecieron por ahí en una imagen, que una flor era 1.000, un dedo era 10.000, esta especie de figura era 100.000 y ese dibujito de una persona inclinada levantando las manos era 1.000.000, ¿no? La diferencia es que acá tenemos lo que son los nombres que se le atribuían a esa simbología, ¿no? Y lo que representaban, ¿no? Eran los jeroglíficos que ellos utilizaban, ¿no? Bien, y luego nos da, dice que en la cultura egipcia es el ojo de Horus, utilizado por los antiguos egipcios en las medidas de capacidad para los cereales, ¿no? Mientras que para las medidas agrarias utilizaron procedimientos gráficos que les permitía escribir las 6 primeras fracciones unitarias, ¿no?, con denominador que son potencias de 2. Por ejemplo, potencia de 2 es 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 y así sucesivamente, ¿no?, que lo podemos resumir hoy en día nosotros como 1 sobre 2 a la n. Ahora vamos a ver cómo es que se componía el ojo de Horus. En este caso, según René Tatton, en 1971, los símbolos se derivaban de un mito arcaico, donde el ojo del dios halcón Horus le fue arrancado y despedazado por el dios Set, y el ojo completo de Horus, llamado Udyat, combina el ojo humano con los trozos cromáticos que rodean el ojo del halcón, y acá nos da una pequeña placa. Básicamente esta figurita que vemos acá es el ojo de Horus. Ahora vamos a ver cómo es que ellos asemejaban eso con las fracciones que son potencia de 2. Esto hay que tenerlo en mente. Ellos decían que asemejaban la figura del dios o del ojo del dios Horus y lo utilizaban de la siguiente forma, ¿no? Bueno, acá sigue un poco del mito, ¿no?, que nos dice que después de despedazar el ojo y de tomarlas por separado, cada una de las partes de este ojo mágico designaba una fracción unitaria, es decir, una fracción que tenía numerador 1 y denominador una potencia de 2, las cuales al sumar todas estas partes daban un total de 63 sobre 64, ¿no? Y se supone que la parte final, es decir, el 1 sobre 64 para completar el ojo, o sea, la unidad, o sea, para que se complete la unidad, que era el ojo completo, fue recuperada mágicamente por Tos, el dios Ibis, quien al recuperarlo y reunir los pedazos del ojo, se lo devolvió a su dueño, ¿no? Y vemos acá abajo una imagen de las partes del ojo, ¿no?
un medio, un cuarto, la ceja era un octavo, y así, ¿no? Ya si lo vemos armado, quedaría de la siguiente forma, ¿no? La ceja equivale a un octavo, esta parte del ojo es un 16avo, este es un medio, básicamente la iris del ojo sería un cuarto, esta parte es 1 sobre 32 o un 32avo y 1 sobre 64 la otra parte de acá. Si queremos ver aquí la explicación, aquí nos dice, por ejemplo, la ceja equivale a un octavo, la pupila un cuarto, la parte izquierda de la pupila un medio, la parte derecha un 16avos y la parte inferior vertical abajo del ojo un 32avos y por último la inferior diagonal del ojo un 64avo. Y ahí está la construcción, o mejor dicho, la equivalencia de la figura del ojo en cada una de esas fracciones unitarias en las cuales tenemos en el denominador potencias de 2, ¿no? Recordemos que eso es bastante importante, ¿no? Y al sumarlas, si ustedes suman todas estas fracciones, les va a dar 63 sobre 64, ¿no? Que era lo que mencionaba ahí, ¿no? Según la mitología, ¿no? Y debido a que las fracciones unitarias eran la única forma de expresión y operación entre fracciones, los egipcios realizaron en el papiro de Amés una tabla con la descomposición de fracciones unitarias de las fracciones de la forma 2 sobre n, salvo en la fracción 2/3. No obstante, solo hasta hace pocos años, según Milo Gardner, en 2006 al 2011, pudo ser interpretada de la forma en que se fue escrita esta tabla, ¿no? La tabla del papiro de Rich en escrituras modernas significa numerador 2 y denominador o divisor, ¿no? Número impar desde 3 hasta 101. Y aquí podemos apreciar la tabla, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, acá tenemos 2 en el numerador y 3 en el denominador y se ha descompuesto lo que es la fracción en 2 fracciones unitarias o en la suma de 2 fracciones unitarias, que es un medio más un sexto, 2/5, tenemos la descomposición 1/3 más un quinceavo y así sucesivamente. Si ustedes revisan, aquí ya están las, digamos, la conversión de las fracciones a fracciones unitarias, es decir, fracciones en las cuales el numerador tiene 1 en su numerador y cualquier otro número en su denominador. Ahora bien, ustedes pueden estarse preguntando, en este caso, cómo es que se hace esta conversión, ya que es lo que se les está pidiendo que ustedes realicen en la tarea y es lo que vamos a ver a continuación. Ya si ustedes pueden o quieren utilizar esta tabla o les sirve para simplificar el trabajo, por ejemplo, si ustedes tienen la fracción 2 sobre 43, por decir algo, que sumarla o convertirla, pueden utilizar la tabla, ¿no? Pero creo que en la mayoría de fracciones que aparecen ahí no les va a servir, van a tener que hacerlo de forma manual, ¿no? Pero si lo quieren revisar, para eso sirve, ¿no? La tabla, para no estar haciendo el proceso, sino que ya tener la tabla de conversiones, ¿no? Nos dice acá que aún se desconoce por qué utilizaban las fracciones unitarias y es evidente que los cálculos se hacen más difíciles, ¿no? Es decir, no se sabe por qué ellos preferían convertir las fracciones a fracciones unitarias y el proceso para poder sumarlas es más complejo, ¿no? Se tiene la teoría de que se podría ser por la facilidad en hacer operaciones, ya que con un numerador siendo siempre 1, es más fácil determinar el orden, ¿no? Por otro factor que puede ser la notación, ¿no? Bien. Era sencillo interpretar que un número con un óvalo encima significaba una fracción de 1 sobre n, ¿no? Que es lo que leíamos anteriormente, ¿no? El óvalo significaba la unidad y abajo se colocaba lo que era una serie de símbolos para determinar el número mediante la adición, ¿no? Que iba en el denominador. Quizás por esa razón es que ellos preferían utilizar esa notación en las cuales las fracciones fueran todas unitarias, ¿no? Y aquí comenzamos con los ejemplos, ¿no? Nos dice en el siguiente ejemplo podemos observar los cálculos que los escribas egipcios realizaban para descomponer una fracción en la suma de 2 o más fracciones
unitarias. Y por ejemplo, acá dice descomponer la fracción 15 24avos. En este caso nos pide hacerlo en fracciones unitarias. Si se fijan, este es un ejemplo similar, un ejercicio similar a los que ustedes van a tener que desarrollar en el primer bloque de ejercicio. Para ello nos vamos a centrar en lo que es el denominador. En este caso el denominador es 24, ¿no? ¿Ya? Y vamos a encontrar todos los posibles divisores de 24. En este caso los divisores son 1, es decir, 24 entre 1 es 24, 2, 24 entre 2 es 12, 3, 24 entre 3 es a 8 y así sucesivamente encontramos todos los números que dividen a 24 hasta llegar al mismo 24, ¿no? Es el que tenemos acá. Ahora bien, el que prosigue después de encontrar estos divisores. Vamos a encontrar qué números al sumarlos nos proporcionan lo que es el numerador. Repitiendo, primer paso, básicamente es fijarnos en el denominador y encontrar los posibles divisores o todos los divisores de 24, ¿no? Luego sería concentrarnos en el numerador, que en este caso es 15, y ver qué sumas o qué números de estos divisores al sumarnos nos da 15, por ejemplo. Tenemos varias combinaciones. Si tomamos el 12 y tomamos el 3, 12 más 3 me da 15. También puedo tomar el 12 más 2 más 1 y también me da 15. También puedo tomar el 8, el 6 y el 1, también me da 15. O el 8, el 4, el 3 y da 15. O el 6, el 4, el 3 y el 2 y también da 15. En ese caso tenemos varias combinaciones que da 15. Entonces usted puede agarrar cualquiera de esas combinaciones. En este caso vamos a tomar la primera, que es 12 más 3 que da 15. Y vamos a descomponer esa fracción. Teníamos 15 sobre 24, o 15 en el numerador y 24 en el denominador. Y ahora me va a quedar 12, que es este de acá, sobre el mismo denominador que ya tenía que 24. Y me va a quedar 3 en la otra fracción, que era sobre 24. Y de esta forma, si yo sumo 12 más 3, me queda 15 24avos, ¿no? Y he hecho la descomposición de 15 sobre 24 en estas dos fracciones de acá o en la suma de estas dos fracciones. Ahora, ¿qué prosigue? Prosigue simplificar estas fracciones. Entonces, básicamente acá simplificando, si usted saca mitad a 12 me da 6 y mitad de 24 es 12. Luego sería mitad de 6 que es 3 y mitad de 12 que es 6. De ahí sería tercera, me da 1 y tercera de 6 es 2 y me queda esta fracción unitaria que es equivalente a esta de acá. Y lo mismo hago con esta. Tercera de 3 es 1 y tercera de 24 en este caso es 8. Y yo puedo decir que esta fracción, que era la original, 15 sobre 24, es igual a 1/2 más 1/8, ¿no? Y yo ya he hecho la descomposición de esta fracción en fracciones unitarias. Y ahí ya está solventado lo que es el problema. Y la respuesta es eso, ¿no? Es decir, que 15 24avos se puede expresar como la suma de 1/2 más 1/8. Y estas dos fracciones son fracciones unitarias, es decir, fracciones en las cuales en el numerador tengo un 1. Y con eso se concluye lo que es el primer ejemplo. No sé si hay alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro hasta acá. Recordemos que este proceso ustedes lo van a repetir para desarrollar lo que es el primer bloque de ejercicios. No sé si está claro todo hasta acá. Hola, buenas noches, Luis. Sí, buenas noches. Sí, de momento, de mi parte, está un poco claro. Me imagino que como usted mencionó que nos iba a compartir el documento, ahí pretendo darle una revisada para esclarecer más la situación. Gracias. Perfecto. Bien, entonces vamos a seguir, si no hay dudas, con el siguiente ejemplo. Aquí vamos a revisar varios de esta índole. Bien, nos pide descomponer esta fracción en la cual tenemos 3 en el numerador y 70 en el denominador. Nos pide hacerlo en fracciones unitarias. En este caso,
buscamos todos los posibles divisores del denominador, que es 70, ¿no? En ese caso vemos que los divisores es 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 y el mismo 70. Ahora yo tengo que establecer una suma de estos números divisores tal que me dé como resultado 13, ¿no? Puede ser 10 más 2 más 1, es un ejemplo, que es el que tenemos acá. O el otro que tenemos es 1 más 5 más 7. Es tomando el divisor 1, tomando el divisor 5 y tomando el Disculpe, divisor 7. ¿Sí? y eso lo vamos a hacer nosotros también, buscar los posibles números Sí, al sumarlos que nos den el numerador. el numerador, correcto. Es que eso es lo que se va a hacer acá en el trabajo de investigación. Si nos vamos a ver el primer bloque, nos está pidiendo utilizar el método de fracciones unitarias y el método de fracciones unitarias es ese que estamos revisando. Básicamente, ustedes tienen que resolver todas estas fracciones que están acá bajo este proceso para encontrar lo que es la equivalencia en fracciones unitarias o en Ajá, una suma de fracciones unitarias. pero sí, eso se lo entendí, pero me refiero a la parte de abajo, siempre vamos a colocar, digamos, no vamos a elegir una opción, sino que tenemos que poner las No, que no, tengamos. no. Usted se refiere a esta parte, si tiene que Ajá, colocar sí, todas las posibles sumas. No, ajá. acá lo hace para que veamos que hay más de una manera, es decir, puede que haya más de un resultado correcto, porque no le va a dar las mismas fracciones unitarias si usted toma esta suma o si usted toma esta otra suma de acá. Entonces, en la solución, la que usted considere o la primera que usted encuentra o la que usted quiera agregar, esa agrega. De hecho, un poquito más abajo acá nos menciona eso, que hay más de una solución para cada fracción, ya que hay algunos que tienen muchísimos divisores y van a existir muchísimas combinaciones que den el resultado del denominador. En ese caso, en la tarea basta con que ustedes encuentren una y esa es la que utilizan. Bien, no sé si aclaré la duda. Sí, licenciado, sí, la aclaro. Perfecto. Bien. De ahí, continuando con el proceso, seleccionamos una de las formas. En este caso se ha seleccionado la segunda forma, que es 1 más 2 más 10, ¿no? Y la colocamos el denominador 70 a todas estas fracciones, ¿no? Y luego básicamente nuevamente volvemos a simplificar. En este caso, esta no se puede simplificar y ya es una fracción unitaria. Aquí sacamos mitad a 2 y nos queda 1, sacamos mitad a 70 y nos queda 35, entonces, que es la que tenemos acá. Simplificamos esta, sería mitad de 10 que es 5, mitad de 70 que es 35, quinta de 5 que es 1, y quinta de 35 que me da 7 y tengo un séptimo. Y ahí la suma de esas tres fracciones unitarias me da lo que es la fracción original, que es la que teníamos por acá, ¿no? Esta. Y básicamente ese es el proceso que deberán seguir para lo que es la suma la descomposición de fracciones en fracciones, o en suma de fracciones unitarias, ¿no? Y acá nos da otro ejemplo. En este caso, también para descomponerlo en una fracción unitaria, lo mismo, ¿no? Tomamos el denominador, encontramos todos los posibles divisores, luego buscamos, si nos fijamos acá, lo que mencionaba la compañera, podemos encontrar más de una combinación en la cual el resultado nos dé el numerador, ¿no? En este caso, entonces elegimos cualquiera de esas posibles combinaciones. Bueno, aquí teníamos un montón más. En este caso se ha elegido 15 más 14, ¿no? Ya que 15 más 14 nos da 29 y nos queda 15 sobre 210 y 14 sobre 210 y volvemos a simplificar las fracciones y al simplificarnos nos quedan estas dos de acá, ¿no? Y nos da aquí otra alternativa, ¿no? 14 más 7 más 5 más 2 más 1, que en este caso se nos quedan 4 fracciones unitarias, ¿no? Como les mencionaba, puede ser esta la respuesta correcta o puede ser esta, es decir, básicamente todas lo son, ya que como el número que descomponemos es el denominador y solo lo descomponemos en divisores del denominador, siempre se va a poder simplificar.
eso no garantiza de que siempre vamos a llegar a fracciones unitarias, ¿no? Entonces, básicamente ustedes pueden elegir cualquier combinación posible para los ejercicios que aparezcan ahí, ¿no? Obviamente, entre más números utilicen para realizar la suma, por ejemplo, en este caso, utilizamos 2 números para que sumados dieran 29. En este caso utilizamos 5, ¿no? Entonces, si se fijan, más fracciones unitarias nos van a ir resultando, ¿no? Y lo que decíamos, no puede ser expresada como la suma de estas dos o también puede ser expresada como la suma de las otras 5 fracciones unitarias, ya que el resultado al sumarlas es exactamente el mismo y el ejercicio lo único que está solicitando es que se exprese en suma de fracciones unitarias. Y nos dice acá, como podemos observar, la descomposición de fracciones es una suma de fracciones unitarias, no siempre es única, es decir, entre más divisores tenga el denominador, pues más posibilidades o más opciones se van a tener, ¿no? Puede existir varias soluciones dependiendo de las posibles sumas que se nos den en el numerador con los divisores del denominador. Bien, y ahora vamos a ver cómo los egipcios realizaban lo que eran las sumas, ¿no? Nos dice acá, ahora bien, los egipcios no solo descomponían las fracciones en fracciones unitarias, sino que también realizaban sumas entre ellas. Veamos algunos ejemplos sobre las sumas de fracciones unitarias. En este caso, tenemos el ejemplo que aparece acá en el papiro de Rich, que tenemos un tercio más un noveno más un 18avos y nos dice que eso es igual a un medio, pero ¿cómo vamos a poder o cómo se obtuvo ese resultado? Es decir, ¿qué proceso se siguió para llegar a ese resultado? Ellos llaman o tienen un número a lo que le llaman un número rojo, que básicamente es el número por el cual multiplican un número entero a todas o algunas de las fracciones unitarias. Esto es para convertirlo en unos números enteros y luego esa suma de números enteros nos proporciona un resultado y luego tenemos, bueno, quizás lo vamos a leer más en orden para ir buscándole, aunque en el ejemplo va a quedar bastante claro. Vamos a ver, por aquí comienza. Bien, algunas peculiaridades de estas técnicas agrupan y desagrupan las fracciones iguales, buscando fracciones nuevamente fracciones unitarias o la unidad. Y por último, la técnica de los números rojos, la cual consistía en multiplicar por un número, que en este caso era el llamado número rojo, a todas las fracciones unitarias de tal forma que se obtuviera una cantidad entera, es decir, que en todas las fracciones se obtenga lo que es un número entero para que podamos sumar esos números enteros y obtenemos un resultado y luego se busca una fracción unitaria que cumpla, que multiplicada por el número rojo dé como resultado la suma obtenida, es decir, multiplicamos primero el número por todas las fracciones para hacer los enteros, sumamos los enteros y obtenemos ese resultado y luego ese resultado lo igualamos a la multiplicación del número rojo por lo que es la fracción original, ¿no? La fracción que teníamos o la fracción buscada, ¿no? Que sería el resultado que estamos buscando. Dicho de otra forma, o mejor dicho, veámoslo de forma más clara en un ejemplo. Creo que la forma más sencilla de ver ese número rojo es a través del ejemplo, ¿no? Y teníamos acá, por ejemplo, 1 1/3 más 1 noveno más un 18avo y nos dice que es igual a 1 1/2, ¿no? Es decir, hay que realizar esta suma para ver si efectivamente esa es la respuesta. Vamos a centrarnos primero acá, en 1 1/3. Aquí podemos observar que esto es una fracción mixta que posee una parte entera y una parte fraccionaria. En este caso no se operará a operar lo que es la parte fraccionaria, ¿no? Entonces vamos a tomar, vamos a dejar de lado el 1 y vamos a tomar el 1/3 y lo vamos a sumar con 1 noveno. Eso es lo primero que vamos a realizar, ¿no? Para encontrar el resultado. Y luego eso lo vamos a sumar con lo que es un 18avo, ¿no? Ahora bien, como en este caso pretendemos que al multiplicar el número rojo que no lo conocemos hasta este momento
por todas estas fracciones nos dé enteros, lo evidente acá es que 3 es múltiplo de 18 y que 9 también es múltiplo de 18. Y obviamente 18 también es múltiplo de sí mismo. Entonces, ese número en rojo va a ser en este caso el número 18. Y 18 lo vamos a estar multiplicando por las tres fracciones. 18 por 1/3 está efectuado acá, 18 por 1/9 y 18 por 1/18. En este caso me queda 18 por 1, 18, 3 en el denominador, 18 por 1 nuevamente 18, 9 en el denominador, 18 por 1, 18 y 18 en el denominador. Ahora bien, si yo divido 18 entre 3, obtengo 6. Si yo divido 18 entre 9, obtengo 2. Y si yo divido 18 entre 18, obtengo 1. 6 más 2 más 1 y me da como resultado 9. Ahora bien, si se fijan hasta aquí, lo que hemos hecho de lo que decía el texto es encontrar el número rojo que multiplicado por todas las fracciones los vuelve enteros y sumamos esos enteros y obtenemos un resultado. Hasta ahí estamos en este momento. Ahora vamos a buscar una fracción unitaria que multiplicada por el número rojo nos dé como resultado este resultado que es 9. Y como sabemos, las fracciones unitarias todas son de esta forma, que es 1 sobre n, ya que 1 va a estar en el numerador y en el denominador va a ser cualquier número mayor a 1, entero positivo, ¿no? En este caso, entonces multiplicamos ese 18, que es el número rojo, por la fracción que estamos buscando y el resultado nos da lo que es el entero, que es la suma de los otros enteros que nos resultó de acá, ¿no? Hasta aquí llegamos 9, que fue la suma al multiplicar el número rojo por cada una de esas fracciones. Se simplificaron los resultados, los sumamos, nos dio 9. Entonces ese 9 va a ser igual a 1 sobre n, que en este caso es la fracción unitaria multiplicado por 18. Y aquí básicamente es hacerlo algebraico. En este caso, 18 por 1 me queda 18 sobre n igual a 9. Esta n nos pasamos a multiplicar y tenemos 9n igual a 18. Luego pasamos este 9 a dividir y nos queda 18 entre 9 igual a n. Y si hacemos esta división nos da 2. Es decir, que el n2 quiere decir que la fracción que yo estoy buscando es 1/2, ¿no? Es decir, 1 sobre n es igual a 1/2, ya que esta es la fracción que yo estaba buscando. Ahora bien, recordemos que acá arriba yo dejé de lado lo que es la unidad del 1 1/3 y solo operé la parte fraccionaria. Entonces yo tengo ese Disculpe, valor tengo entero. una duda. Hola, sí. Con eso que usted está diciendo, lo que es el 1, la parte entera, ese número siempre Ajá. va a ir. Sí, porque como aquí dice usted en esa parte. No, me que refiero como es en una la, fracción. en la parte de arriba, Ajá. ajá, que es la parte unitaria, ¿cómo es? Sí, que es la parte entera, siempre se va a colocar, Ajá. siempre tiene que ir. O En no esta tiene que parte ser me está uno, sino hablando. otro. No le comprendo la pregunta. ¿Hace referencia a esta parte que tengo marcada o a qué parte? A esa parte que tiene marcada es la misma que está arriba, donde tiene al principio, al inicio, donde inicia el problema. No sé si No, puede no, subir. no. No. Vamos a ver, usted dice acá. No, es que lo que me menciona acá el método de los egipcios es que yo tengo que encontrar esa fracción unitaria, que no la conozco. En este caso, por eso la denoto como 1 sobre n, porque es la definición de una fracción unitaria, es decir, una fracción en la cual el numerador es 1 y el denominador es un número entero positivo, no mayor que 1. Por esa razón es que se hace la multiplicación de esa fracción unitaria que yo estoy buscando, que es esta de acá, multiplicada por, en este caso, el número rojo. Y el número rojo que yo había encontrado para poder hacer enteras todas estas fracciones era 18, ¿no? Ya que al multiplicar 18 por todas las fracciones, me volvía esas fracciones números enteros. Y el resultado en ese caso me daba otro número entero. Entonces yo hago la igualdad de ese resultado con el número rojo multiplicado por la fracción que yo estoy buscando, que es la fracción resultado. Es decir, esta fracción unitaria de 1 sobre n va a ser parte del resultado que yo estoy buscando. Es decir, lo que estoy buscando es esta de acá. Vaya,
ustedes van a tener este ejercicio hasta aquí y ustedes no van a saber el resultado. Entonces, a mí me interesa encontrar primero esta fracción que está acá, que es 1 sobre n. Yo sé que va a tener esa forma porque es una fracción unitaria. Entonces, en ese caso, Sí, en ese caso, vaya, pero mi pregunta es, el 1 que está ahí, el solito, tanto que está a la parte izquierda como a la derecha, ¿para qué nos sirve? ¿cuál 1? Ahí donde inicia el 1, 1 sobre 1/3. Sí, a Ese, eso íbamos. Esto ajá. dice usted acá. Sí, a eso íbamos. Es que eso como es una fracción mixta, ¿no? Aquí me está diciendo, tengo un entero y tengo una fracción de 1/3. Un entero, 1/3 de fracción. Hasta este momento nosotros solo estamos tomando lo que es las fracciones. En lo que vamos del proceso nosotros hemos dejado ese entero de lado. ¿Por qué? Porque no es una fracción y entonces no necesito o no es necesario operarlo hasta este nivel, sino que ahorita nos estamos enfocando en sumar el resto de fracciones, que serían estas 3, para encontrar este resultado de acá. Ya una vez encontrado ese resultado, yo recuerdo que dejé esa unidad pendiente. Yo tengo que el resultado de esas 3 fracciones es un medio, es decir, el resultado de sumar, en este caso, 1/3 más 1/9 más 1/18, me da como resultado un medio. Pero yo dejé un entero, entonces me queda un entero más un medio, que es un entero, un medio. Entonces, de ahí es que sale la respuesta. El hecho de dejar de lado el 1 es porque es un número entero y lo que estoy operando son fracciones. Entonces, opero todas las fracciones y luego sumo los enteros. En este caso, solo se agrega el 1 porque únicamente había un entero, pero puede ser de que en otras fracciones ustedes tengan otros números enteros acá, los dejarían de lado y los tendrían que sumar hasta el final para la respuesta. Lo primero sería sumar solo las fracciones. No sé si aclaré la duda. Sí, ahora sí. Perfecto. Bien, entonces ahí concluiríamos lo que es el ejemplo, ¿no? Ya encontramos lo que es la fracción unitaria, que era un medio, y teníamos un entero y nos queda un entero, un medio, ¿no? El resultado, que era lo que nos pedía el ejercicio, en este caso corroborar, ¿no? Verificar que la suma de estas fracciones daba como resultado esto de acá, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de suma de fracciones. Este mismo proceso es el que ustedes van a utilizar en el segundo bloque de ejercicios, ¿no? Ya que el primer bloque básicamente es aprender a convertir fracciones a fracciones unitarias y aquí va a cambiar el proceso, ¿no? Para la resta básicamente es el mismo proceso y como es una tarea investigativa, pues les quedaría a ustedes investigar detalladamente cómo se restan las fracciones. Bien, si se fijan, bueno, aquí en este caso tenemos una parte entera, también acá. Son ejercicios bastante similares. Bien, acá hasta lo último, el resultado de la sumatoria de la fracción era un medio y ahora le sumamos la parte entera, ¿no? Que es la que apartamos al inicio y nos queda un entero, un medio. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que sería sumar las dos fracciones unitarias, en este caso 1/10 sobre 1/15, y aplicamos la técnica de los números rojos. Primero, vemos acá los denominadores. ¿Por qué número tendría que multiplicar a ambas fracciones para que me diera como resultado un número entero acá y un número entero acá? Básicamente, si multiplico por 10, solo sería entero este, y si multiplico por 15, solo sería entero este, ¿no? Ahora bien, si multiplico por 30, 30 entre 10 es 3, y 30 entre 15 es a 2, ¿no? Entonces, resulta evidente que en este caso el número rojo debe de ser 30, ¿no? Y al realizar esa multiplicación de 30 por ambas fracciones, es importante que tengamos en mente que es el mismo número para ambas fracciones. No podemos multiplicar una fracción por un número y otra fracción por otro, ¿no? Debemos de buscar, si fueran 4 o 5 fracciones, debemos de buscar un número que nos haga enteros todas las fracciones, ¿no? En este caso, vimos que es 30,
Y nos queda 30 entre 10, que es 3, 30 entre 15, que es a 2, sumamos 3 más 2, que es 5, y repetimos el proceso, ¿no? En este caso, tenemos la fracción que buscamos, tengamos en mente eso, que esta fracción que coloco yo de 1 sobre n, es la fracción que yo estoy buscando encontrar, y eso lo estoy multiplicando por el número rojo, que es el que utilicé aquí arriba, que es 30, y el resultado me debe de dar la suma de esos enteros, ¿no? Que en este caso es 5. Nuevamente, 30 por 1 es 30, me queda 30 sobre n igual a 5. Luego despejando, paso a multiplicar la n, me queda 5n igual a 30, y luego el 5 pasa a dividir y me queda 30 entre 5, que eso es 6. Y ahí he notado que mi fracción 1 sobre n, como n vale 6, es un sexto. Por lo tanto, la suma de un décimo más un quinceavo es un sexto. Aquí no le agregamos nada porque ninguna de las fracciones tenía ninguna parte entera, ¿no? En este caso, ambas fracciones no tenían, bueno, ninguna de las dos fracciones tenía una parte entera, ya que ambas fracciones eran fracciones unitarias, ¿no? Y por último, nos pide realizar la suma o encontrar el resultado de esa suma, ¿no? Nuevamente seguimos el proceso, solo que aquí observamos dos cosas. En los dos ejemplos anteriores, los números que teníamos acá eran en ambos casos la unidad, es decir, eran fracciones unitarias. En este caso no, aquí tenemos 12 y tenemos 17, es decir, que hay que convertir estas dos fracciones primero a fracciones unitarias. ¿Cómo lo van a hacer? Al igual que veíamos en los primeros ejemplos, ¿no? Es decir, sacar los divisores del denominador, encontrar una suma de esos divisores que al sumarlos me dé 12, y luego colocar esos divisores sobre el mismo denominador, que en este caso es 30, luego simplificar, y esa suma va a quedar en fracciones unitarias, ¿no? Y así he convertido lo que es esta fracción a lo que es la suma de sus fracciones unitarias. El mismo proceso se aplica para 17, ¿no? Nuevamente buscamos los divisores de 20, buscamos la suma de esos divisores que nos dé 17, luego colocamos cada divisor de esos sobre 20, simplificamos y nos va a quedar, como no es único el proceso, es decir, no es única la respuesta, puede que le quede diferente, y eso no quiere decir que usted lo tenga malo. Por ejemplo, si tal vez usted tiene unos resultados y su compañero tiene otro, no quiere decir que el proceso está mal, quiere decir que usted escogió una combinación de números que diera en ese caso 17 por decir algo, diferente a la de su compañero, ¿no? Ahora bien, una vez que tenemos esa equivalencia, es reemplazar. En lugar de 12 sobre 30, yo voy a tener un tercio más un quinceavo, y en lugar de 17 sobre 20, voy a tener un medio más un cuarto más un décimo, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, en lugar de esta fracción, yo reemplazo por estas dos, que son las dos que tengo acá, y en lugar de la segunda fracción, yo reemplazo por estas tres que tengo acá, ¿no? Que básicamente son estas tres de acá. Y ahora repito el proceso que veníamos viendo anteriormente. En este caso, yo puedo asociar primero estos dos y realizar lo que es la suma, ¿no? En los resultados, nuevamente, como ya sabemos que esto es igual a un sexto, porque esto lo hicimos en el ejercicio anterior. Si prestamos atención, un décimo más un quinceavo ya lo hicimos y ya vimos que eso es igual a un sexto. Para caso conveniente en este caso, eso ya se había hecho. Si ustedes en un ejercicio se encuentran con esto y usted no tiene ese resultado, va a tener que desarrollar primero la suma, como veíamos anteriormente, para poder reemplazar en ese caso el resultado, que es un sexto, por estas dos fracciones. Como en ese caso ya las conocemos y ya vimos cómo se realizó la suma, yo puedo, en lugar de tener esta suma, tener simplemente lo que es el un sexto, y luego tendría las otras tres fracciones que me quedaron acá, que son las que tengo aquí, exactamente las mismas. Ahora, para efectos de facilidad en la suma, yo puedo tomar un sexto y sumarlo con lo que es el un tercio, ¿no? Porque es mucho más fácil aplicar el procedimiento de los números rojos, ya que en este caso 3 es múltiplo de 6 y me es más fácil sumar un sexto más un tercio mediante este método que sumar un sexto más un medio. Entonces, por esa razón,
de facilidad, yo tomo este y este, ¿no? Estas dos fracciones y las realizo utilizando lo que es el método de los números rojos. ¿Por qué número voy a multiplicar para hacerlo entero? Pues como este es múltiplo de 6, resulta evidente que hay que multiplicar por 6, ¿no? 6 por 1, 6, entre 3 es 2, y 6 por 1, 6, entre 6 me da 1, luego 2 más 1 es 3, y voy a tener 1 sobre n multiplicado, en este caso por el número rojo, que es 6, igualado a 3, ¿no? Que es el paso siguiente que aparece acá, ¿no? Al realizar la multiplicación, 6 por 1 me queda 6, sobre n es igual a 3, paso la n a multiplicar y el 3 a dividir, y me queda n igual a 6 entre 3, que es 2. Entonces la fracción 1 sobre n, como n vale 2, va a ser 1/2. Es decir, el resultado de sumar estas dos fracciones es 1/2, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar acá en el proceso estas dos fracciones por 1/2 y me va a quedar 1/2 más 1/2 más 1/4, que es el siguiente paso que hacen acá. Si se fijan, reemplazaron y me queda 1/2 más 1/2 más 1/4. Ahora, si yo tengo 1/2 más 1/2, yo sé que eso es igual a 2/2 y eso es igual a un entero, ¿no? 2 entre 2 me da 1 y me queda 2, 2 sobre 2, 1, y eso más 1/4. Es decir, el resultado es 1, 1/4 o 1 más 1/4. Entonces, yo lo puedo escribir de esta forma. Las dos fracciones es igual a tener 1 más 1/4. Y ahí está realizado lo que es la suma, ¿no? Nos dice que el uso de las fracciones egipcias fue reemplazado por las fracciones que conocemos hoy en día en tiempos posteriores a los medievales. Sin embargo, siguen siendo objeto de estudio en las matemáticas modernas. Gran parte de ellas son base en las teorías de los números. Y con eso finaliza lo que es el material que se había previsto desarrollar en lo que es esta tutoría de repaso. No sé si todo quedó claro. Si hay alguna duda, por favor, hágamelo saber, que lo podemos aclarar en este momento. La idea de desarrollar todo esto, de revisarlo junto con ustedes, es que ustedes tengan una idea un poco más clara de lo que van a desarrollar en la tarea de investigación 1. Tengo una duda. Dígame. El momento de hacer, digamos, las operaciones de las fracciones, las podemos hacer en páginas de papel bond y poner la foto, o debemos de digitarlas en Word. Fíjese que con respecto a la presentación, sí, no se me ha comunicado nada. Ahí tendría que consultar a coordinación para ver si se les permite hacerlo mediante fotografías, porque si no, de momento no le puedo afirmar que sí o que no, porque no depende en ese caso de mí. Tendría que trasladar lo que es la duda para ver qué dice el licenciado Marvin. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro, algún comentario que deseen expresar, pues se les brinda el espacio para que lo puedan hacer. Bien, si no hay dudas ni comentarios, pues hola, Para sí. para la parte de la aplicación, en el apartado 3 del trabajo, ¿cómo dijo que íbamos a hacer ahí? Sí, es que la aplicación es que ya está el enunciado. Por ejemplo, si revisamos el primero, nos dice un hombre camina 4,5 kilómetros el lunes, 8 2/3 kilómetros el martes, 10 kilómetros el miércoles y 5/8 de kilómetros el jueves. Entonces nos pregunta cuánto ha recorrido en los 4 días, ¿no? Entonces básicamente aquí, por lógica, sería sumar, ¿no? El primer día corrió esto, el segundo día corrió esto, el tercer día esto, el cuarto día esto. Entonces lo que recorrió en los 4 días es la suma de estas fracciones. 4,5 más 8 2/3 más 10 más 5/8.
Entonces, solo que esa suma la deben de hacer aplicando lo que ya veíamos en el numeral 1 y 2, que es convirtiendo fracciones unitarias, sumando fracciones, simplificando, utilizando el método de número rojo, es decir, aplicando básicamente lo que hemos revisado el día de ahora y lo que ustedes investiguen. Entonces, cuando hablo de aplicación es que es un enunciado el cual ustedes deben de analizarlo y transformarlo no en un planteamiento como suma de fracciones, es decir, transformarlo a esto que vemos acá. Aquí ya se les está dando solo de que ustedes suman las fracciones, en cambio acá se está dando un planteamiento para que ustedes puedan analizarlo, puedan plantear una solución, utilizar la suma de fracciones unitarias, el método de los números rojos, para dar solución a estos problemas y puedan así responder a las preguntas. Básicamente es aplicar lo mismo que apliquen en el numeral 1 y 2, solo que en este caso aparece a través de un postulado, ¿no? O a través de un enunciado. Si se fijan acá, Liz, también nos tengo una dice, consulta. hola, sí, sí, dígame. Sobre la parte de indicaciones generales. Tuve problemas de conexión Ajá. al inicio y no oí esa parte. Menciona las indicaciones generales e investigar el método de fracciones egipcias, pero no hace referencia, además de investigar, que vayamos a hacer algún tipo de análisis sobre la investigación de fracciones egipcias. O Sí, solo lo toma sí, como investigar para sí, conocer y poder desarrollar los pasos uno, correcto. el 2 y el 3. 2 y 3, correcto, así es. Es que aquí nos dice que no es o sea, no se les va a dar requerimientos de un trabajo formal, es decir, no se les va a solicitar, por ejemplo, que ustedes interpreten, que ustedes agreguen, sino que básicamente que ustedes busquen información. Por ejemplo, acá en el documento hemos visto sumas, cómo convertir a fracciones unitarias, pero no hemos visto restas. Ya eso ya depende del trabajo que ustedes realicen en su investigación para ver cómo se restan fracciones egipcias, ¿no? Entonces, incluso en los ejercicios aparecen problemas de resta, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la primera es una resta. Entonces, lo que les hemos dado es una pequeña base para que ustedes hagan el resto, ¿no? No es una investigación formal, sino que es algo para que ustedes puedan aprender y puedan aplicarlo, ¿no? Eh, Creo que uno de los compañeros preguntaba si era necesario o si se podía agregar antes del desarrollo eh, lo que es una pequeña reseña de cómo se resta, cómo se suma y si lo pueden hacer. No, en ese caso no se les está limitando. Pueden agregar cómo se restan fracciones egipcias, cómo se suman, para tener una base de qué es lo que ustedes han investigado y cómo lo han aplicado. Pero sí no lleva tanto formalismo como una investigación como tal. Sí, le comprendo, Liz. Muchas gracias. ¿Ok? Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Lick, ¿Sí? es decir, que lo que se nos va a evaluar nada más va a ser el desarrollo de los ejercicios. No es como reglamentario que nosotros pongamos ahí la investigación que hicimos, sino que nada más va a ser una herramienta que nos va a ayudar a la solución. De momento, como no se ha dado lo que son los criterios de evaluación, es decir, no se ha dado lo que son la rúbrica. Hay que esperar que se suba la rúbrica para ver si se les va a evaluar contenido, es decir, si se les va a evaluar lo que ustedes investigaron. Yo creería que sí, pero eso ya es lo que yo considero, ¿no? Porque se les está solicitando un desarrollo de una investigación. En este caso no se les pide que sea completa, pero el hecho de que lleve ese apartado me está indicando, o al menos como yo lo estoy interpretando, que sí van a tener que agregar parte de la teoría que ustedes encontraron, solo que no va a ser tan profunda o no va a tener un carácter como algo profundo, es decir, como algo extenso, sino como algo de lo cual ustedes se ampararon para poder desarrollar lo que es la solución de los apartados que aparecen abajo, ¿no? Pero si en la rúbrica les aparecen elementos cuando les carguen la rúbrica que les digan que se les va a evaluar, por ejemplo, contenido, se les va a evaluar
información, fuentes bibliográficas, etcétera, etcétera. Entonces, sí sería obligación que lo carguen. Yo creo, y según lo que he interpretado yo de lo que he leído de estas actividades, es que sí, se les va a dar al menos una pequeña reseña, ¿no? Previo al desarrollo bajo la cual usted se está basando para las soluciones. Pero para saber si es obligación o no, hay que observarlo detalladamente ya en lo que es la rúbrica, ¿no? Tengo entendido que, bueno, al menos ahora en la tarde creo que todavía no estaba cargada. A esta hora no he revisado. Ok, gracias. Una consulta más. ¿Nos compartiría la agenda que se vio ahora? Sí, Ah, ya voy a tratar de enviárselas. No sé si lo voy a hacer ok. a través de WhatsApp, no sé si todos están en el grupo, si no, pues sería a través del correo. Pero sí voy Ok. a tratar de hacerlo al finalizar la sesión para que la tengan a la mano y la puedan leer más detenidamente, ya que la revisión que le hemos dado básicamente es para darles una idea de lo que ustedes van a hacer. Bueno, gracias, Lick. Y la De nada. tutoría también los va a mandar el enlace, va a quedar grabada. Sí, sí está quedando grabada, solo que se la voy a mandar cuando yo la cargue a YouTube. Cuando se genere el enlace se la voy a estar enviando. Vaya, está bien. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta o algún comentario. Muy buenas noches, licenciado. En lo personal, todo está claro. Perfecto. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Pues muchas gracias por la puntualidad, ¿no? Por las participaciones. Cualquier cosa, cualquier duda, consulta, algo que les genere algún inconveniente, alguna duda que se les genere, pues no duden, valga la redundancia, en escribirme, que yo voy a tratar de estar pendiente y en la medida de lo posible, en lo que se les pueda ayudar, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, sin más que agregar, pues tengan una muy feliz noche y nos vemos en la tutoría del día sábado. Feliz Muy buenas Feliz noche, noche a todos. gracias. bendiciones a todos. Bendiciones a todos, feliz noche.